Durante una cena familiar, mi hermana llevó a mi hija de 5 años a la tienda a comprarle un regalo de cumpleaños. Cuando regresó sola, le pregunté dónde estaba mi hija y se burló. Ay, perdón, debí haberla olvidado en la tienda. Mi madre la apoyó, no te preocupes, ya la encontrarás. Mi hermana se rió, quizá aprenda a no robarle protagonismo a mi hija. Resulta que no querían que mi hija recibiera más atención que el cumpleaños de su hija, así que la abandonaron a propósito. Hice una llamada que los dejó en la ruina. Lo que le pasó a mi familia hace 3 meses todavía me parece una pesadilla, pero las consecuencias han sido pura justicia poética. Esto es largo, pero necesito sacarlo todo a la luz. Me llamo Clara y tengo 32 años, soy madre soltera de la niña más maravillosa del mundo, Lila. Lila cumplió 5 años el pasado febrero y es la luz de mi vida. Su padre la abandonó cuando apenas tenía 1 año, así que desde entonces solo hemos sido nosotras contra el mundo. Mi situación familiar siempre ha sido complicada. Mi hermana, Karen, tiene 29 años, está casada con un hombre llamado Noah y tienen una hija de 7 años llamada Madison. Karen siempre ha sido la niña de oro de nuestra familia. Fue la primera en casarse, la primera en tener hijos, y para mi madre, Ivy, era infalible. Mientras tanto, yo era una decepción que se embarazó joven y no pudo conservar a un hombre. El favoritismo siempre fue evidente, pero lo afronté porque quería que Lila tuviera una relación con su abuela y su tía. Ivy comparaba constantemente a Lila con Madison, siempre encontrando maneras de elogiar a Madison mientras menospreciaba sutilmente a Lila. Karen hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el comportamiento de Lila, su ropa, sus logros. Pero cumplí mi condena porque pensé que mi familia lo merecía. Debería haber visto las señales antes. En la fiesta de 5º cumpleaños de Madison el año pasado, Lila trajo una tarjeta casera en la que había trabajado durante horas. Ivy apenas la miró antes de dejarla a un lado, pero cuando Madison abrió sus regalos, Ivy hizo una enorme producción de cada uno. Cuando Lila empezó a llorar porque se sentía ignorada, Karen me regañó para que controlara a mi hija porque estaba arruinando el día especial de Madison. Pero fui lo suficientemente ingenua como para pensar que Karen estaba estresada por la fiesta. No tenía ni idea de lo profundo que era el resentimiento. Hace 3 meses, celebrábamos nuestra cena familiar mensual en casa de Ivy. Era un martes de marzo por la noche, y recuerdo que hacía un calor inusual para la época. Lila estaba emocionada porque había aprendido una canción nueva en la escuela y quería cantarla para todos. Llevaba una semana practicando y me sentía muy orgullosa de su confianza. Pero desde que llegamos, algo no encajaba. Karen estaba siendo inusualmente amable con Lila, lo cual debería haber sido mi primera señal de alerta. Elogió el vestido de Lila, le preguntó sobre la escuela e incluso sugirió que podrían jugar juntas después de cenar. Ivy también estaba más atenta a Lila de lo habitual, lo que interpreté como un progreso. Durante la cena, Lila les contó a todos sobre su próxima obra escolar, donde la habían elegido para hacer una flor en el jardín. Estaba tan emocionada, gesticulando con sus manitas y hablando de su disfraz. Madison, sentada frente a ella, parecía molesta por la atención que recibía Lila. Fue entonces cuando Karen hizo su jugada. ¿Sabes qué, Lila?, dijo Karen con una sonrisa radiante que no le llegó a los ojos. Ya que te portas tan bien esta noche, ¿qué te parece si vamos a la juguetería y te compramos una sorpresa especial? La cara de Lila se iluminó como la mañana de Navidad. ¿En serio? ¿Podemos, Lila? Dudé. Sentía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. No sé, se me está haciendo tarde. Anda ya, Clara, sí que lo sé, intervine. Deja que Karen le haga un favor a Lila. La tienda está a solo 10 minutos y volverán en un abrir y cerrar de ojos. Karen ya se había levantado, agarrando su bolso. Será divertido, ¿verdad, Lila? ¿Como niñas? Lila estaba prácticamente dando saltos en su asiento. Por favor, mami. Por favor. En contra de mi buen juicio, acepté. De acuerdo, pero solo por un ratito. Y Lila, tienes que estar cerca de la tía Tarín todo el tiempo. Lo haré, te lo prometo. Lila me abrazó antes de correr al lado de Tarín. Se fueron sobre las 7:30 de la tarde. Me quedé con Ivy, Noah y Madison, preparando la cena y charlando un rato. No parecía incómodo, y ahora me doy cuenta de que era porque sabía lo que se avecinaba. Madison estaba inusualmente callada, jugando con sus juguetes en un rincón. Pasó 1 hora, y luego otros 30 minutos. Empecé a preocuparme y llamé a Tarín, pero saltó el buzón de voz. Cuando le comenté mi preocupación a Ivy, simplemente me ignoró. Ya sabes cómo es Tarín cuando va de compras. Seguro que perdió la cuenta del 10. Pero a las 21:30, yo estaba en pánico. Lila nunca había estado lejos de mí tanto tiempo sin saber exactamente dónde estaba. Volví a llamar a Tarín. Nada. Fue entonces cuando Tarín finalmente cruzó la puerta principal. Sola. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miré hacia atrás, esperando ver la pequeña figura de Lila, pero no había nada. Tarín tenía una bolsa de compras en la mano y actuaba con total normalidad, como si nada. ¿Dónde está Lila?,
Pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Tarin me miró con esa expresión que jamás olvidaré. Era pura malicia disfrazada de indiferencia. Me miró con desprecio y dijo, oh, lo siento, debo haberla olvidado en la tienda. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. ¿Cómo que la olvidaste? ¿Dónde está mi hija, Tarin? Fue entonces cuando Edie habló, y sus palabras me hirieron como un cuchillo. No te preocupes, la encontrarás allí tarde o temprano. Me giré hacia mi madre con total incredulidad. Hablábamos de su nieta. Mi hija de 5 años había desaparecido, y actuaban como si no fuera gran cosa. Tarin se rió. De verdad se rió. Quizá aprendió a no robarle protagonismo a mi hija. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue un accidente. No era que Tarin fuera olvidadiza o irresponsable. Esto fue deliberado. Lo habían afirmado. ¿De qué estás hablando?, pregunté alzando la voz. La máscara de Tarin finalmente se desvaneció por completo. ¿Quieres saber la verdad, Clara? Estábamos hartos de que Lila siempre intentara ser el centro de atención. En cada reunión familiar, en cada cena, en cada evento. Siempre se trata de Lila, y su último logro fueron sus adorables historias. Madison apenas logra decir una palabra porque todos están demasiado ocupados adorándolo. No podía creer lo que estaba oyendo. Tiene 5 años. Está emocionadísima de compartir cosas con su familia. Y Madison es mi hija. Tarin gritó de vuelta. ¿Pero a alguien le importa lo que tiene que decir? No, porque Lila siempre se roba el protagonismo con sus pequeñas actuaciones dramáticas. No estoy de acuerdo. Tarin tiene razón. Clara. Lila busca mucho llamar la atención. No es sano para Madison estar siempre a su sombra. ¿Así que abandonaste a mi hija en una tienda? Temblaba de rabia y terror. Tiene 5 años. Debe estar aterrorizada. Está bien. Dijo Tarin con desdén. Los empleados de la tienda la cuidarán hasta que llegues. Considéralo una lección de humildad. Noah finalmente habló. Su voz era tranquila y avergonzada. Jess, esto está yendo demasiado lejos. Es solo una niña. No te metas en esto, Noah. Espetó Tarin. Esto es entre mi hermana y yo. Agarré mi bolso y las llaves. Me temblaban las manos. ¿Qué tienda? Dime cuál ahora mismo. Target en la calle Maple. Preguntó Tarin con naturalidad. Como si estuviera pidiendo indicaciones para llegar a un restaurante. Salí corriendo de esa casa más rápido que en mi vida. El camino a Target se me hizo eterno. No dejaba de imaginar a Lila asustada y sola, buscándome. Sin entender por qué su tía la había abandonado. La culpa me aplastaba. Debía haber confiado en mi instinto. Debía haber dicho que no. Al llegar a Target, encontré a Lila en atención al cliente, llorando desconsoladamente. Una amable empleada llamada Patricia se había quedado con ella, intentando tranquilizarla. Lila corrió a mis brazos en cuanto me vio, sollozando en mi hombro. Mami. Soy Tarin, y dijo que iba a buscar el coche, pero nunca regresó. Esperé y esperé. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Entre lágrimas, Lila me contó lo sucedido. Tarin la llevó al pasillo de juguetes, le dijo que eligiera algo que le gustara y luego dijo que iba a estacionar el coche frente a la tienda. Le dijo que esperara en el mostrador de atención al cliente y que volvería enseguida. Eso fue hace 2 horas. Patricia, la empleada de Target, fue increíble. Se quedó después de su turno para asegurarse de que Lila estuviera bien y había estado intentando llamar al número que Tarin le había dado, que resultó ser falso. También llamó a la policía, y fue entonces cuando me enteré de que lo que Tarin había hecho no solo era cruel. Era ilegal. Los agentes que acudieron fueron el agente Nate Drummond y el agente Thompson. Tomaron mi declaración y la de Lila, y ambos se enfurecieron al enterarse de lo sucedido. El agente Nate Drummond tenía una hija de la edad de Lila, y pude ver la furia en sus ojos cuando Lila describió lo asustada que había estado. ¡Caramba! Lo que hizo tu hermana se llama abandono infantil, explicó el agente Nate Drummond. Es un delito grave en este estado, especialmente con una niña este año. Necesitamos hablar con ella inmediatamente. Seguí a la policía hasta la casa de Ivy. Cuando entramos, Tarin estaba sentada en el sofá como si nada hubiera pasado, revisando su teléfono. Ivy estaba en la cocina preparando café. La normalidad de todo me llenó de energía. ¿Karen Williams?, preguntó el agente Thompson. Sí. Tarin levantó la vista. Confundida. Estabas arrestado por abandono infantil y por poner en peligro el bienestar de un menor. La expresión de Tarin fue impagable. Pasó de la confusión a la conmoción y el terror en apenas 3 segundos. ¿Qué? No lo entiendo. No abandoné a nadie. Tío, dejaste a un niño de 5 años solo en una tienda durante más de 2 horas. Eso es abandono infantil. Ivy entró corriendo de la cocina. Oficiales, debe haber algún error. Tarin jamás lastimaría a un niño.
Ella misma es madre. El oficial Nate Drummond miró a Ivy con disgusto. ¿Sabías que tu hija había dejado a tu nieta sola en una tienda? Ivy palideció. Miró a Tarim, luego a los agentes, y luego de nuevo a Tarim. Pensé que solo estaba tardando un poco más en volver. Eso no fue lo que dijiste antes. Mamá, te interrumpí. Dijiste que la encontraría allí tarde o temprano. Sabías exactamente lo que había hecho Tarim. Los oficiales intercambiaron miradas. El oficial Thompson tomó algunas notas. ¿Fuiste cómplice de este plan para abandonar a la niña? Ivy empezó a retractarse rápidamente. No. No tenía ni idea. Pensé que Tarim solo llegaba tarde. Pero Tarim, presa del pánico, echó a Ivy a los pies de la montaña. Ella lo sabía. Ella era parte de ello. Todos coincidimos en que Lila necesitaba aprender algo de humildad. Noah estaba parado en la esquina, con cara de querer desaparecer. Madison estaba arriba, con suerte dormida y ajena al caos de abajo. Arrestaron a Tarim y a Ivy esa noche. Noah llamó a su abogado y yo al mío. Lila y yo volvimos a casa y la abracé toda la noche mientras dormía, sin poder asimilar del todo lo sucedido. Durante las semanas siguientes, se aclaró la magnitud de lo ocurrido. La investigación policial reveló que no había sido una decisión improvisada. Tarim llevaba semanas, posiblemente meses, planeándolo. La investigación fue más exhaustiva de lo que esperaba. Asignaron el caso a la detective Sienna Blake, quien lo trató con la seriedad que merecía. Entrevistó a todos los presentes en la cena de esa noche, incluyendo a Noah, quien al principio intentó proteger a Tarim, pero finalmente se derrumbó y dijo la verdad. El testimonio de Noah fue particularmente perjudicial para el caso de Tarim. Reveló que Tarim llevaba meses quejándose de Lila, diciendo cosas como que esa chica se cree muy especial y que alguien tiene que bajarle los humos. Noah admitió que había descartado estos comentarios, creyendo que Tarim simplemente estaba estresada, pero ahora se daba cuenta de que formaban parte de un patrón inquietante. La revelación más impactante llegó cuando Noah le contó al detective Blake sobre una conversación que había escuchado entre Tarim y Ivy 3 semanas antes del incidente. Tarim había dicho, voy a darle a esa pequeña Brad una lección que jamás olvidará, Ivy había respondido, ya era hora de que alguien lo hiciera. Noah confrontó a Tarim al respecto en ese momento, pero ella afirmó que solo estaba fingiendo y que no lo decía en serio. Noah también reveló que Tarim había estado investigando las leyes de abandono infantil en línea, tratando de averiguar cuánto tiempo podría dejar a Lila antes de que se volviera técnicamente ilegal. Había guardado varios artículos sobre casos de abandono infantil en sus favoritos e incluso se había unido a foros en línea donde hacía preguntas hipotéticas sobre dejar niños en tiendas. La evidencia digital era abrumadora. El historial del navegador de Tarim mostraba docenas de búsquedas relacionadas con el abandono infantil, incluyendo, ¿cuánto tiempo se puede dejar a un niño en una tienda? ¿Qué sucede si se abandona a un niño? Y las leyes estatales sobre abandono infantil. También había investigado las políticas de Target sobre niños sin supervisión e incluso había llamado a la tienda anónimamente para preguntar sobre sus procedimientos para tratar con niños perdidos. El detective Blake también descubrió que Tarim había hecho un ensayo la semana anterior al incidente. Había llevado a Madison a la misma tienda Target y observado el área de atención al cliente, cronometrando cuánto tardaban los empleados en darse cuenta de que había un niño sin supervisión y cuáles eran sus protocolos. Madison declaró posteriormente a los investigadores que su madre la había obligado a quedarse sola en la tienda mientras ella observaba desde lejos, lo que la había asustado y confundido. La investigación también reveló que Tarim había estado manipulando emocionalmente a Lila desde meses antes del incidente. Había estado haciendo varios comentarios para que Lila se sintiera culpable por recibir atención, diciendo cosas como, Madison debe estar muy triste cuando todos te prestan atención en lugar de a ella, y, quizás deberías dejar que Madison hable a veces en lugar de ser siempre el centro de atención. La maestra de Lila, la señora Rodríguez, fue entrevistada como parte de la investigación. Le dijo al detective Blake que Lila había empezado a retraerse más en la escuela en los meses previos al incidente. Había notado que Lila se disculpaba excesivamente por comportamientos normales de la infancia y que debía pedir permiso antes de participar en actividades de clase que antes disfrutaba. La señora Rodríguez también reveló que Lila la había mencionado en Tarim varias veces, siempre en contextos negativos. Lila le había dicho a su maestra que Tarim decía que era demasiado ruidosa, y que necesitaba aprender a callarse como Madison. Este testimonio fue particularmente perjudicial porque mostró un patrón de abuso emocional que se venía gestando desde hacía meses. Encontraron mensajes de texto entre Tarim e Ivy en los que hablaban de su plan para darle una lección a Lila sobre la búsqueda de atención. Había mensajes sobre cómo se habían retirado de Lila eclipsando a Madison en eventos familiares y cómo necesitaban ponerla en su lugar. La prueba más contundente fue un chat grupal que incluía a Tarim, a Ivy y dos amigas, donde discutieron su plan en detalle. Tarim había escrito, voy a llevar a Lila a la tienda y la dejaré ahí. Quizás el abandono le enseñe algo de humildad. Una de sus amigas había respondido, algo bastante duro, incluso para Lila. Tarim respondió, estará bien. Los empleados de la tienda la cuidarán hasta que Clara descubra dónde está. No es que la vaya a dejar en la calle.
A Ivy había añadido, ya es hora de que alguien le diga a una niña que el mundo no gira en torno a ella. Leer esos mensajes en el informe policial me dio asco. Eran adultos, mi familia, que conspiraban para traumatizar a una niña de 5 años porque creían que recibía demasiada atención. La fiscal, una mujer llamada Megan Hollister, fue increíble. Explicó que no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un delito grave. El abandono infantil es un delito grave de tercer grado en nuestro estado, castigado con hasta 5 años de prisión y una multa de 10,000 pesos. El cargo de poner en peligro a un niño podría añadir 2 años más. Pero ese fue solo el comienzo de sus problemas. A medida que avanzaba la investigación criminal, surgieron detalles más inquietantes sobre los patrones de comportamiento de Taryn e Ivy. La detective Blake amplió su investigación para incluir entrevistas con familiares, amigos de la familia y vecinos que habían presenciado las interacciones entre Taryn, Ivy, Lila y Madison a lo largo de los años. La ex mejor amiga de Taryn, María Santos, reveló información que impactó incluso a la detective de temporada. María reveló que Taryn llevaba casi un año hablando de darle una lección a Lila. Se quejaba constantemente de su comportamiento para llamar la atención y expresaba celos por la forma en que sus familiares la observaban. María les contó a los investigadores una conversación particularmente perturbadora que tuvo con Taryn 6 meses antes. Taryn había dicho, lo juro, a veces solo quiero dejar a Lila en algún lugar y que vea lo que se siente ser olvidada. Quizás entonces entendería que no es tan especial como todos creen. Cuando María expresó su preocupación por tal afirmación, Taryn se rió de ella, tomándola como una broma. Pero María ahora se daba cuenta de que Taryn había estado tanteando el terreno, evaluando las reacciones a sus ideas cada vez más extremas sobre darle una lección a Lila. La investigación también reveló la actividad de Taryn en redes sociales, que pintaba un panorama inquietante de su creciente resentimiento hacia Lila. En mensajes privados a sus amigos, Taryn se había referido a Lila como la niña de oro, la que buscaba atención y la princesita que no podía hacer nada malo. Se había quejado de que las reuniones familiares giraban en torno a Lila y había expresado su frustración porque Madison estaba siendo eclipsada por su prima de la escuela. El detective Blake también descubrió que Taryn había estado difundiendo mentiras sobre el comportamiento de Lila a otros miembros de la familia. Les había dicho a varios tíos que Lila se estaba convirtiendo en una niña problemática y que yo era demasiado permisiva como madre. Incluso convenció a algunos familiares de que Lila se llamaba Madison, lo cual era completamente falso. El papel de Ivy en la conspiración también quedó más claro. Los registros telefónicos mostraban que ella y Taryn habían estado en contacto varias veces al día durante las semanas previas al incidente, a menudo hablando durante horas. Cuando los investigadores obtuvieron una orden judicial para obtener los registros telefónicos de Ivy, descubrieron que ella había estado tan involucrada en el plan como Taryn. Ivy llevaba un cuaderno donde anotaba cada vez que Lila recibía atención en las reuniones familiares. Había escrito anotaciones detalladas sobre el comportamiento de Lila, describiendo el entusiasmo infantil normal como ostentación y búsqueda de atención. Incluso había anotado los minutos que las conversaciones se centraron en Lila contra Madison, como si estuviera construyendo un caso contra una niña de 5 años. Las anotaciones del cuaderno eran particularmente inquietantes. Una de ellas decía, Lila cantó su cancioncita durante 15 minutos esta noche mientras Madison permanecía ignorada. Hay que hacer algo con el ego de esta niña antes de que se descontrole por completo. Otra entrada decía que Lila recibió 3 elogios por su dibujo, mientras que Madison no recibió ninguno. Este favoritismo está dañando la autoestima de Madison. Lila necesita aprender que no es especial. La investigación también reveló que Ivy había estado entrenando a Madison para que sintiera resentimiento hacia Lila. Le decía a Madison que Lila le estaba robando protagonismo y que Madison merecía más atención de la que recibía. Había estado animando a Madison a competir con Lila y la había criticado por su amabilidad con su prima. El detective Blake entrevistó a Madison por separado, en presencia de un defensor de menores, y Madison reveló que la abuela Ivy le había estado diciendo durante meses que Lila era una prima mala, que desviaba la atención de las chicas buenas como Madison. Madison admitió que había empezado a sentir celos de Lila porque la abuela Ivy insistía en que debía hacerlo. Mientras el caso penal avanzaba, hice una llamada que lo cambiaría todo. Llamé a los servicios de protección infantil. Sabía que algunas personas podrían pensar que era extremo, pero escúchenme. Taryn y Noah tenían una hija de 6 años, y Taryn acababa de demostrar que estaba dispuesta a abandonar a una niña para demostrar su valía. Si pudo hacerle eso a su propia sobrina, ¿qué le haría a Madison si alguna vez se portaba mal o la avergonzaba? La trabajadora social del DPS asignada al caso era Amanda Torres, y era meticulosa. Entrevistó a Noah, Taryn, a Ivy, Madison, Lila y a mí. Revisó los antecedentes policiales, los mensajes de texto y los cargos penales, los cuales le resultaron inquietantes. Durante su entrevista con Madison, Amanda descubrió que Taryn tenía un patrón de usar el abandono como amenaza. Madison admitió que su madre la había amenazado varias veces con dejarla en algún lugar si no se portaba bien. Incluso la llevó a un parque una vez y le dijo que se bajara del coche, y luego dio una vuelta a la manzana para enseñarle a no ser irrespetuosa. Noah, en su defensa, desconocía casi todo esto.
Trabajaba muchas horas y viajaba con frecuencia por trabajo, así que se perdían muchas de las interacciones cotidianas entre Taryn y Madison. Cuando Amanda le mostró las pruebas, se horrorizó. Amanda también entrevistó a los profesores de Madison, quienes registraron que Madison había mostrado signos de ansiedad y había mencionado tener miedo de quedarse atrás si no era lo suficientemente buena. Una maestra comentó que Madison lloró cuando su madre llegó tarde a recogerla de la escuela, diciendo que creía que la habían olvidado como a su prima Lila. Basándose en su investigación, Amanda recomendó que Madison fuera retirada temporalmente de la custodia de Taryn, dependiendo de la audiencia judicial. El Tribunal de Familia programó una audiencia de emergencia para 3 días después y acordó poner a Madison bajo la custodia temporal de Noah mientras se evaluaba la situación. 3 semanas después de aquella cena familiar, la vida de Taryn empezó a desmoronarse. Noah solicitó el divorcio y, tras la audiencia judicial de emergencia, obtuvo la custodia temporal de Madison. Se mudó de su casa a un apartamento temporal mientras buscaba un lugar permanente. Madison recibió terapia para lidiar con el abuso emocional que sufría. Taryn fue acusada de abandono infantil, poner en peligro el bienestar de un menor, tras la investigación de la CPS, cargos adicionales de abuso emocional y amenazas terroristas contra la menor. Su fianza se fijó en 50,000 pesos, una cantidad que Ivy no podría pagar ni aunque quisiera. Ivy fue acusada de complicidad en abandono infantil y de poner en peligro el bienestar de un menor. Se le fijó una fianza de $25,000. Tuvo que hipotecar su casa para pagar los honorarios legales de ella y de Taryn. Pero los problemas financieros apenas comenzaban. Noah era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de marketing, y Taryn había sido la gerente. Cuando se hizo pública la noticia de su arresto, 3 de los clientes más importantes de Noah lo abandonaron de inmediato. No querían que los asociaran con alguien cuya esposa había abandonado a un hijo. El negocio de Noah perdió cerca del 60% de sus ingresos de la noche a la mañana. Taryn trabajaba como higienista dental en lugar de una consulta familiar popular. Cuando los socios del consultorio se enteraron de los cargos, la suspendieron de inmediato en espera del resultado del caso. La Junta Dental Estatal también abrió una investigación sobre su licencia, alegando los cargos de poner en peligro a un menor como prueba de depravación moral. Ivy trabajaba como maestra sustituta en el distrito escolar local. Cuando el distrito se enteró de su arresto, la despidieron de inmediato y le prohibieron cualquier empleo futuro. Dado que tenía 62 años y dependía de su pensión de maestra, esto fue un golpe devastador para su seguridad económica. Pero la consecuencia más inesperada vino de la propia estupidez de Taryn. Mientras Taryn estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio, podría haber sido una pésima decisión publicar sobre la situación en Facebook. En contra del consejo explícito de sus abogados, escribió una larga publicación en la que afirmaba que la perseguían por intentar darle una lección a un niño de la escuela y que los cargos en su contra eran ridículos. Escribió: "No puedo creer que me arresten por dejar a mi sobrina en una tienda un par de horas. Los niños de hoy en día están tan mimados. Cuando era pequeño, caminábamos solos a la escuela y nadie llamaba a la policía. Ahora ni siquiera puedes disciplinar a un niño sin que todos se pongan furiosos. Mi sobrina necesitaba aprender que no siempre se puede ser el centro de atención, a veces, eso implica experimentar un poco de incomodidad. Intentaba ayudarla a ser mejor persona y esto es lo que consigo". La publicación se viralizó de la peor manera posible. Capturas de pantalla de las publicaciones de Taryn se compartieron miles de veces, y la gente expresó su indignación por su total falta de remordimiento. Alguien inició una petición en Change.org exigiendo su máxima condena. Los medios locales recogieron la noticia. La publicación de Taryn también fue enviada a la fiscalía, donde Megan Hollister la utilizó como prueba de que Taryn no mostraba remordimiento por sus acciones y que estaba dispuesta a seguir poniendo en riesgo a los niños. En una audiencia posterior sobre la fianza, esto perjudicó significativamente las posibilidades de que Taryn mantuviera sus condiciones actuales de libertad bajo fianza. Noah quedó horrorizado por la publicación. Su abogado le aconsejó que hiciera una declaración pública desvinculándose de las acciones de Taryn, y así lo hizo. Emitió un comunicado en el que manifestaba su consternación por el comportamiento de su esposa y su compromiso de proteger a su hija de cualquier daño adicional. La publicación viral también provocó que se modificaran las condiciones de la fianza de Taryn. En una audiencia 2 semanas después de su publicación en Facebook, el juez aumentó la fianza e impuso restricciones adicionales, incluyendo visitas supervisadas solo con Madison y la prohibición de usar redes sociales. El juicio penal de Taryn comenzó 8 meses después del incidente. La fiscalía tenía argumentos sólidos con los mensajes de texto, el testimonio del empleado afectado, el testimonio de la llamada telefónica, presentado en la sesión a puerta cerrada con el defensor de menores, y la propia publicación de Taryn en Facebook. El abogado de Taryn intentó argumentar que ella tenía la intención de regresar por Lila, pero se distrajo y perdió la noción del tiempo. Este argumento se desmoronó cuando la fiscalía presentó los mensajes de texto que demostraban la premeditación y la propia declaración de Taryn a la policía de que había abandonado a Lila deliberadamente como escarmiento. El jurado deliberó menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Taryn fue condenada a 4 años de prisión, 3 años de libertad condicional y el pago de $15,000 en multas y restitución.
También se le ordenó no tener contacto con Lila hasta que cumpliera 18 años. El juicio de Idie fue aparte, pero igualmente devastador. Su abogado intentó argumentar que simplemente seguía las órdenes de Tarin y que no comprendía la gravedad de la situación, pero los mensajes de texto demostraban que había participado activamente en la planificación del abandono. Idie fue declarada culpable de complicidad y condenada a 18 meses de prisión y 2 años de libertad condicional. También se le ordenó pagar $8,000 en multas y restitución. Mientras se tramitaban los casos penales, también presenté una demanda civil contra Tarin e Idie por angustia emocional, negligencia en la supervisión y daño emocional intencional. Mi abogado, David Kemp, confiaba en que teníamos un caso sólido. El juicio civil reveló detalles aún más inquietantes sobre las motivaciones de Tarin e Idie. Durante las declaraciones, se reveló que habían estado resentidos con Lila desde su nacimiento porque recibía demasiada atención de familiares que la consideraban linda. Tarin admitió bajo juramento que había planeado deliberadamente actividades para excluir a Lila de los eventos familiares. Había convencido a Idie para que celebrara las fiestas de cumpleaños de Madison en lugares donde no se permitían niños menores de 6 años, sabiendo que Lila no podía asistir. También había difundido rumores entre familiares de que yo era un padre sobreprotector que criaba a Lila para que se sintiera con derecho y fuera exigente. El caso civil concluyó con un acuerdo de $85,000, principalmente provenientes del seguro comercial de Lila, que cubría la responsabilidad civil de los familiares. El dinero se depositó en un fideicomiso para la educación y la terapia de Lila. Mientras tanto, Lila luchaba por la custodia total de Madison. El abogado de Tarin argumentó que se le debía permitir supervisar las visitas al cumplir su condena, pero el abogado de Lila presentó pruebas del patrón de abuso emocional y amenazas de abandono. El juez del Tribunal de Familia no comprendió el caso de Tarin. La jueza Ellen Dorsey señaló que Tarin había mostrado un patrón preocupante de usar el abandono como herramienta de control y que sus acciones demostraban una incapacidad fundamental para priorizar el bienestar de los niños sobre el suyo propio. Noah recibió la custodia legal y física completa de Madison, con la patria potestad de Tarin suspendida hasta que Madison cumpliera 18 años. Se le ordenó a Tarin pagar la manutención infantil, y cualquier contacto futuro con Madison requeriría la aprobación del tribunal y visitas supervisadas. Las consecuencias de aquella noche siguieron recorriendo las vidas de Tarin e Idie como un reguero de pólvora. El ex de Tarin, Noah, solicitó el divorcio y el Tribunal de Familia le concedió permiso para mudarse a otro estado con Madison y empezar de cero. Finalmente, reconstruyó su negocio y ahora le va bien, pero tardó casi 2 años en recuperarse del daño financiero. Idie perdió su casa por ejecución hipotecaria tras gastar todos sus ahorros en honorarios legales. Fue desalojada 4 meses después de salir de prisión y se mudó con su hermana a Arizona. A sus 64 años, prácticamente estaba empezando de cero. Las otras relaciones de Tarin también quedaron destruidas. Su mejor amiga, que había estado en el chat grupal donde denunciaron el abandono, quedó tan perturbada por los mensajes de texto que terminó su amistad. Varios otros amigos y familiares cortaron el contacto con Tarin tras enterarse de todos los detalles de lo sucedido. La clínica dental donde Tarin trabajaba emitió un comunicado público condenando sus acciones y donó dinero a una organización benéfica infantil local en nombre de Lila. También implementaron nuevas políticas de verificación de antecedentes para todos los empleados. Lo más importante de esta historia es cómo le ha ido a Lila. Inmediatamente después del incidente, la inicié en terapia con la doctora Ingrid Lowe, psicóloga infantil. Lila sufrió ansiedad y miedo al abandono durante varios meses. Tenía miedo de estar lejos de mí, incluso por periodos cortos, y tenía pesadillas en las que se sentía perdida y sola. También luchaba con la culpa, pensando que había hecho algo malo para que Tarin la abandonara. La doctora Lowe trabajó con Lila mediante terapia con arcilla y arteterapia para ayudarla a procesar lo sucedido. Lila dibujó imágenes del incidente, escribió cartas a sus sentimientos y, poco a poco, comenzó a comprender que lo sucedido no era su culpa. Han pasado 10 meses y Lila está mucho mejor. Todavía le da algo de ansiedad separarse de mí, pero ha vuelto a ser la misma alegre y extrovertida la mayor parte del tiempo. Está progresando mucho en primer grado y ha hecho varios amigos nuevos. El dinero del acuerdo civil me ha permitido pagar la mejor terapia para Lila y reservar fondos para su educación universitaria. También hemos usado parte de ese dinero para hacer viajes de sanación juntos. Fuimos a Disney World el mes pasado y ver la alegría y la emoción de Lila me recordó por qué luché tanto por la justicia. Un resultado positivo inesperado de todo esto es que Lila y yo hemos formado una nueva familia. Noah y Madison se han mantenido en contacto con nosotros y hemos forjado una verdadera amistad. Madison es una niña dulce que fue tan víctima del comportamiento tóxico de Tarin como Lila. También nos hemos acercado más a algunos de mis amigos que nos apoyaron durante la crisis. Lila ahora tiene varios tíos y tías que la aman incondicionalmente y jamás se les ocurriría hacerle daño para demostrar su inocencia. Patricia, la empleada que se quedó con Lila esa noche, se ha convertido en una amiga de la familia. Visita a Lila con frecuencia y le ha dicho repetidamente que está orgullosa de su valentía esa noche. Lila hace sus dibujos y considera a Patricia una de sus heroínas. Al recordar todo lo sucedido, he aprendido lecciones difíciles pero valiosas. Primero, confía en tu instinto.
Sabía que algo andaba mal cuando Tarin se ofreció a llevar a Lila a la tienda, pero ignoré esa sensación porque quería creer que a mi familia le importaba el bienestar de Lila. Debería haber hecho caso a mi instinto. En segundo lugar, la familia elegida suele ser más fuerte que la familia de sangre. Quienes han apoyado a Lila y han superado esta crisis son quienes realmente importan. El ADN no obliga a nadie a amarte, y el amor no te obliga a tolerar el abuso. En tercer lugar, las acciones tienen consecuencias incluso cuando la gente no cree que las vayan a atrapar. Tarin y Ivy creyeron que le estaban dando a Lila una lección inofensiva, pero en el proceso arruinaron sus propias vidas. Los cargos penales, la demanda civil, la pérdida de la custodia, la ruina financiera, todo podría haberse evitado si hubieran tratado a una niña de 5 años con la más mínima decencia humana. En cuarto lugar, defender a tu hijo siempre vale la pena, incluso cuando es difícil. Algunas personas me han criticado por destruir a la familia al presentar cargos y llamar a la CPS, pero la seguridad y el bienestar de Lila son más importantes que mantener relaciones con personas que la lastimarían deliberadamente. Mientras escribo esto, Tarin lleva 6 meses en prisión y le quedan unos 3 años y medio de condena. Ivy salió de prisión hace 4 meses y vive con su hermana en Arizona. Trabaja a tiempo parcial en un supermercado y lucha por reconstruir su vida. Ninguna de las dos ha intentado contactar con Lila ni conmigo, lo cual probablemente sea lo mejor. Lila pregunta por ellos de vez en cuando, pero no parece extrañar el partido. Está más centrada en sus amigos, sus actividades escolares y nuestras aventuras de fin de semana. A Noah y Madison les va bien en su nueva ciudad. Madison está en terapia y progresa bien. Es una niña brillante y creativa que merece mucho más que la madre con la que nació. En cuanto a mí, estoy mejor que en años. Eliminar a las personas tóxicas de nuestras vidas ha sido increíblemente liberador. Lila y yo tenemos un hogar tranquilo y feliz, lleno de personas que realmente se preocupan por nosotros. A menudo me preguntan si me arrepiento de haber llamado a los servicios de protección infantil, CPS. La respuesta es absolutamente no. Esa llamada logró que Madison saliera de una situación abusiva, que Tarin y Ivy enfrentaran las consecuencias de sus actos, y que nuestra familia finalmente se liberara de su toxicidad. A veces, hacer lo correcto también es lo más difícil. Pero proteger a los niños, a todos los niños, no solo a los propios, siempre vale la pena. Tarin y Ivy creían que le estaban enseñando a Lila menos que humildad, pero en cambio aprendieron su propia lección sobre las consecuencias. Lo perdieron todo, su libertad, su familia, su seguridad económica, su reputación, sus relaciones, porque decidieron traumatizar a una niña de 5 años. Lila no necesitó aprender humildad. Ya era una niña amable, cariñosa y generosa que alegraba a todos a su alrededor. Quienes sí necesitaban aprender eran los adultos que se suponía debían protegerla, pero que, en cambio, decidieron hacerle daño. Esa llamada me llevó al desastre, y no me siento culpable ni por un segundo. Lila merecía justicia, Madison merecía protección y otros niños merecen estar a salvo del comportamiento tóxico de Tarin e Ivy. Si estás leyendo esto y te identificas con el comportamiento de Tarin o Ivy, por favor, busca ayuda. Los niños no son responsables de gestionar las emociones ni el ego de los adultos. No merecen ser castigados por estar alegres, entusiasmados o seguros de sí mismos. No merecen ser abandonados, amenazados ni maltratados emocionalmente porque los adultos estén celosos o resentidos. Y si estás leyendo esto y te sientes identificado con mi situación, debes saber que no estás solo. La disfunción familiar y el favoritismo pueden ser increíblemente dañinos, pero tú tienes el poder de romper el ciclo. Tus hijos merecen protección, incluso si eso significa protegerlos de otros familiares. Lila ya tiene 6 años y está prosperando. Es segura de sí misma, creativa y amable. Ilumina cada habitación a la que entra, y estoy muy orgullosa de ser su madre. Todavía habla de ser maestra, doctora o astronauta cuando crezca, y creo que puede lograr todo lo que se proponga. Tarin y Ivy intentaron apagar la luz de Lila, pero solo la hicieron brillar aún más. Y esa es la verdadera victoria en todo esto. Actualización. Quiero añadir algo más que pasó recientemente. La semana pasada, Lila llegó de la escuela y me contó que su maestra le había pedido a la clase que escribiera sobre sus héroes. Esperaba que escribiera sobre un bombero, una princesa o alguien de una película. En cambio, escribió sobre mí. Su ensayo decía, mi heroína es mi mamá porque me protege incluso cuando pasan cosas aterradoras. Cuando la gente mala intentó hacerme daño, se aseguró de que no volvieran a hacerlo. Ella me dice todos los días que soy especial y que no tengo que cambiar mi forma de ser para hacer felices a los demás. Mi mamá es valiente y fuerte, y me ama pase lo que pase. Leer ese ensayo me hizo llorar, pero eran lágrimas de felicidad. A pesar de todo lo sucedido, Lila se siente segura y querida. Sabe que la valoran por quien es, no a pesar de ser quien es. Eso vale más que cualquier venganza o justicia. Eso lo vale todo. Y esa es mi historia. Tarin e Ivy creían que le estaban dando una lección a Lila, pero la única lección aprendida fue que las acciones tienen consecuencias. Lo perdieron todo porque eligieron la crueldad en lugar de la bondad, y Lila y yo estamos mejor sin ellos.
A veces la basura se saca sola y a veces hay que hacer una llamada para ayudarla. Sí como sea, a todos nos va mejor cuando las personas tóxicas enfrentan las consecuencias de sus actos. Lila está a salvo, querida y prospera. Y ese es el único final que importa.